En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente en esta fiesta, en este encuentro con Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí en Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos enseña que las personas que tienen fe en la palabra del Señor tienen la fuerza necesaria para no desanimarse ante los problemas que se pueden plantear al anunciarle. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. San Pedro, en la carta a los Filipenses, nos comunica que Jesús en ningún momento quiso hacer alarde de su categoría divina. Él quiso que lo fuéramos descubriendo a fuerza de amar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Palabras es la vida, y Señor. Palabra es eterna, ciencia El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro que ya no lo volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Hagan esto en conmemoración mía. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. El que mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos:
Cuando los envié sin provisiones, sin dinero y ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió. Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. El que no tenga espada, que venda su manto y compra una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores para que se acerque el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo. Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, se puso a orar de rodillas diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántanse y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, Lo atacamos por la espalda. y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejen, basta. le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, Han venido a arrestarme y a prenderme con espadas, palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. pero él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. poco después lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, No lo soy. y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué hablas. todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, Si tú eres el Mesías, dínoslo. y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Nuevamente, si tú eres el Mesías, dínoslo. él les contestó,
Si se lo digo, no lo van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿Tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él les contestó. Sí, lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea desde Galilea y hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes. No he encontrado en él ninguna de las culpas de las que se le acusa. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión a la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: ¡Quita a ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A ese lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Por ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz tras de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y las colinas sepúltanos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían, además, a dos malhechores,
para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho eso, expiró. Nos arrodillamos, ¿verdad? El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que guardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo lo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Unas palabras. Nos podemos sentar un rato. Hoy damos comienzo a la Semana Santa. En ella se descubre en toda su hondura el drama del hombre ante Dios. Drama de vida y de muerte, de traición y de eterna felicidad. Un gran santo, San Juan de Ávila,
dejó escrito que era necesario que la lanza del centurión romano abriese el corazón de Cristo para que a través de esa herida pudiéramos los hombres vislumbrar el amor infinito del Padre que entrega a su Hijo por nosotros, y el Hijo Jesucristo que se entrega a la muerte por nosotros. En esta Eucaristía, como en todas, vuelve a repetirse en símbolo, en realidad, aquel acto de entrega de Jesús. Y nosotros, que como los discípulos y los judíos, unas veces hemos aclamado a Cristo con entusiasmo como Rey y después le hemos traicionado y abandonarnos tantas veces. Nos convertimos por nuestra debilidad y en nuestro pecado en protagonistas de la pasión, tal como hemos escuchado ahora. Insisto que ante la pasión de Jesús no podemos ser meros espectadores o como auditorio pasivo. Cada uno de nosotros estábamos allí entre aquellos judíos o aquellos discípulos, porque Jesús ofrecía su vida también por cada uno de nosotros aquí presente. Es que para cada uno de nosotros es el relato de cuando nuestro mejor amigo entregó y perdió la vida por todos, y por mí y por ustedes. La muerte de Cristo es la esencia de su propia vida de entrega por todos nosotros. Es terrible que tuviera que suceder lo que sucedió. El propio Dios, que se había hecho uno de nosotros, nos da la prueba suprema de amor. ¿Por qué lo hizo? Porque de verdad nos quiere, nos ama, para enseñarnos a amar. Por la cruz ha llegado a la luz.